Amén. Quiero invitarle a que vaya su Biblia conmigo al Salmo 23 y hoy vamos a iniciar una nueva serie que ya tenía mucho tiempo tratando de traerla a la iglesia. El Salmo 23, vamos a estudiar el Salmo versículo por versículo, es decir que durante las próximas 6 semanas vamos a estudiar el Salmo 23. Y nuestro propósito, o mi propósito, es que durante estas 6 semanas podamos memorizarnos el Salmo 23. A ver, levante la mano. ¿Cuántos se saben de memoria el Salmo 23? Muy bien, o sea que tenemos trabajo que hacer, ¿verdad? El Salmo 23 es uno de los salmos más amados y hoy vamos a aprender por qué. Hoy nos vamos a enfocar en el primer versículo, pero vamos a leer todo el Salmo porque les vuelvo a repetir, el propósito durante las próximas 6 semanas es que podamos memorizarnos el Salmo 23. Muy bien. Si usted tiene su Biblia y tiene su bosquejo, le recuerdo a las personas que nos visitan, todos los versículos que voy a usar están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es el Salmo 23. Muy bien, el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, sin lugar a duda, este es uno de los pasajes más conocidos de las Escrituras. Ha sido la inspiración de muchas canciones e himnos cristianos, incluso la inspiración de canciones no cristianas, y probablemente usted haya escuchado alguna de ellas. Este es uno de los pasajes más amados en la Biblia alrededor del mundo entero, porque sus palabras son tan hermosas que producen calma a nuestras almas cada vez que lo escuchamos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sus palabras son hermosas. Fue escrito por David. David es el autor de este salmo y él tenía, por experiencia propia, mucho que decir acerca de esa relación pastor y oveja. Básicamente el Salmo 23 es una descripción sencilla pero poderosa de un pastor que provee para sus ovejas, un pastor que cuida con amor, un pastor que está dedicado al llamado que Dios le ha hecho. Este salmo ha sido citado tanto en funerales como en momentos de angustia, no porque nos trae consuelo, pero además de darnos consuelo y de darnos calma en momentos de angustia, este salmo también nos da, y es el tema de la serie, y el título de este primer mensaje nos muestra el secreto para vivir una vida satisfecha. El tema de la serie que vamos a estar estudiando durante las próximas semanas es el secreto de la satisfacción. Y este salmo nos da literalmente el secreto de la satisfacción. Nos enseña cómo vivir una vida satisfecha en Dios. Mire, hoy en día muchos viven gobernados por la angustia y la insatisfacción. Y en el mundo tan conflictivo y complicado en el que vivimos, lleno de retos, usted y yo estamos enfrentando estos retos cada día, necesitamos escuchar lo que el Salmo 23:1 dice. O como lo dice la Nueva Traducción Viviente ahí en sus notas: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. La mayoría de los comentaristas consideran que este salmo fue escrito en la madurez de David, es decir, cuando David ya era un hombre adulto. Pero a pesar de ser un hombre adulto, David tenía un vivo recuerdo de su juventud como pastor. El predicador Charles Spurgeon escribió y él dice: me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David probablemente cuando él ya era rey. Ahora vea lo que él dice: había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Ahora, quiero que agarrarme de esa línea de Charles Spurgeon. Había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Recuérdese que David ya era rey,
pero él había sido pastor. Pero el hecho de que no se avergonzara de su anterior ocupación, que Spurgeon menciona, es sencillamente porque a pesar de que un pastor de ovejas era algo que no era algo que alguien anhelara hacer, es más, algunos consideran que era un trabajo indigno, porque los pastores de ovejas frecuentemente eran pobres, eran de bajo nivel social, de poco nivel intelectual, es decir, no estudiados. Los egipcios consideraban a los pastores de ovejas como la profesión más denigrante que podía existir. Imagínense, los egipcios decían, los pastores de ovejas son la profesión más denigrante que existía. Pero Dios en su sabiduría, y note esto, en su sabiduría, Dios nos nombra a nosotros como ovejas que necesitamos un pastor. Miren lo que dice Isaías capítulo 53, 6. Isaías 53, 6 dice, todos nos descarriamos como ovejas. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el Salmo 119, David, quien también es el escritor del Salmo 119, él dice, yo anduve errante como oveja extraviada, buscando a su siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Así que en las escrituras se nos menciona a nosotros como ovejas. Se nos hace ver que usted y yo somos ovejas que necesitamos un pastor. Y entonces, siendo nosotros como ovejas, necesitamos un pastor que tenga cuidado de nosotros, que nos guíe, que nos alimente e incluso que esté dispuesto a dar su vida, dice la Biblia, por su rebaño. David llegó a la conclusión de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Principalmente porque Él es quien puede satisfacer la necesidad más grande que podamos tener. Bueno, aquí hay una pregunta que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es lo que este salmo nos enseña sobre nosotros y sobre Dios? Porque este salmo nos enseña algo sobre nosotros y este salmo nos enseña algo sobre Dios. Recuerden que en esta primera semana nos vamos a basar en el primer versículo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En primer lugar, este salmo nos enseña o nos muestra la búsqueda de la satisfacción. Vivimos en un mundo insatisfecho, siempre queriendo lograr incluso más, lograr incluso hacemos cosas para satisfacernos, hacemos cosas que deshonran nuestra vida. Todo el vacío de insatisfacción que tenemos por dentro, basta con ver a nuestro alrededor y darnos cuenta la clase de sociedad en la que vivimos. La gente vive insatisfecha. ¿Cuántas personas, escuche bien, cuántas personas satisfechas conoce usted hoy en día? No muchas. El problema radica en los deseos de codicia y avaricia que embargan nuestro corazón. Ahora recuérdese que la codicia y la avaricia, ambas palabras tienen que ver con el deseo o el apetito ansioso y excesivo de bienes y de riqueza. Eso es lo que significa codicia y avaricia. El deseo y apetito excesivo de bienes o riquezas. Alguien dijo que para quien poco no es suficiente, nada es suficiente. La codicia, recuérdese, es no tener y querer desmedidamente. La avaricia es tener y querer más desmedidamente. Es decir, las dos palabras tienen básicamente que ver lo mismo. Los seres humanos viven insatisfechos. Cuando estas personas insatisfechas dejan que la codicia y la avaricia germinen en sus corazones, entonces nace el pecado. Les recuerdo que ambas cosas, la codicia y la avaricia, son pecados delante de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 19 dice, así terminan todos los que codician el dinero. Es codicia o la codicia les roba la vida. Subraya esa última parte, por favor. La codicia, dice el proverbista, termina quitándoles la vida. Y note que Proverbios fue escrito por un hombre que batalló con su codicia. Batalló con querer más. Batalló con siempre luchar con su deseo de insatisfacción. Así que darle lugar a la codicia, dice Proverbios, es una de las trampas más efectivas que nuestro enemigo nos pone. Comienza en nuestra vida cuando planta una sugerencia de que no podemos vivir si no tenemos cierta cosa o no tenemos cierta posesión. Entonces codiciamos. Siempre más dinero, más posesiones. Eso se llama codicia.
Mire, nos lamentamos por lo que no tenemos, que dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Nos lamentamos por lo que no tenemos, que dejamos de disfrutar lo que sí tenemos. Luego ese mismo deseo, dice la Biblia, avívado por su propio fuego, es decir, enciende su propio fuego hasta convertirse en una obsesión que consume toda nuestra vida. El proverbio decía, la codicia les roba la vida. Mire, Jesús tuvo mucho que decir acerca de la insatisfacción. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Él dice lo siguiente: mirad y guardaos de toda avaricia. Proverbios hablaba de codicia, Jesús habla de avaricia. Él dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Y ahora note la explicación que Él da, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No es porque usted más tenga, dice Jesús, que usted va a vivir mejor o más feliz. No, no es eso. Vivimos con un deseo que no podemos satisfacer con nada. Pero Jesús dice que la buena vida no tiene nada que ver con ser rico o ganarse todo el mundo. Jesús dice que la verdadera satisfacción es exactamente lo opuesto a lo general que la sociedad nos enseña o trata de poner en nuestra propia vida. Dese cuenta que los publicistas gastan millones de dólares para hacernos creer que si compramos su producto, que si compramos eso que ellos están ofreciendo, entonces vamos a ser más felices, más dichosos, más satisfechos. Los teléfonos tienen la habilidad, y esto es algo que se ha luchado, incluso el gobierno ha tratado de luchar con esto, especialmente contra Google, que es la compañía de búsqueda o el promotor de búsqueda más grande en el mundo entero. El asunto con Google es esto, que si usted escribe o busca algo en Google, vamos a poner un ejemplo, usted quiere comprar una computadora, usted pone buscar o comprar una computadora en Google, su teléfono registra esa búsqueda y ahora en cualquier plataforma social, llámese Facebook, llámese cualquier otra plataforma, llámese YouTube, llámese cualquier cosa, van a aparecer videos y anuncios de computadoras. Los publicistas ganan millones de dólares para invertir o invirtiendo en hacernos creer que vamos a ser más felices, más cómodos, que vamos a estar completamente satisfechos si compramos lo que nos venden. Pero mire, estas personas creen que la verdadera satisfacción está en algo, y no está en algo, está en alguien, en Cristo Jesús. Él es quien satisface completamente la vida de una persona. Jesús dice, y Él nos hace una advertencia aquí en el pasaje que leímos en Lucas capítulo 12. Él nos hace una advertencia a todos sobre el problema de la avaricia. Y hace referencia a ese deseo desmesurado de riqueza. Un diccionario griego describe la avaricia de la siguiente manera. Escuche bien. Un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales y de poseer más bienes de los que otras personas tienen, todo independientemente de la necesidad. Subraya esa parte, si está ahí en sus notas. Todo independientemente de la necesidad. ¿Qué significa eso? No lo necesita, pero usted lo quiere. Hay un deseo dentro de usted que dice, lo quiero. Con gran sabiduría, hermanos, Salomón nos advirtió en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Sabe qué significa eso? Nunca usted va a tener lo suficiente. Ahora ve lo que él dice. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad. Esto es vivir completamente insatisfechos. No nos llena ni sacia nada. No nos llenamos ni nos saciamos con nada. Perdemos nuestra vida en la búsqueda de la satisfacción en lugar de disfrutar lo que tenemos con la bendición de quien nos provee todo lo que necesitamos. David decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El doctor MacArthur, hablando de eso, dice que una vida satisfactoria y gratificante que disfruta paz eterna, gozo, esperanza y bendición de la salvación no se obtiene en el mundo material, sin importar, dice él, cuánto usted posea. No importa cuánto usted tenga, nunca va a lograr la paz en su vida, nunca va a lograr el gozo en su vida, nunca va a lograr la esperanza en su vida, porque esas son cosas que el dinero no puede comprar. Solamente Dios las da como parte de sus frutos en nuestra vida. ¿Se recuerda? El fruto del Espíritu es
gozo, paz, paciencia, benignidad. En Filipenses 4:11, usted encuentra las palabras de alguien que estaba totalmente satisfecho. Totalmente satisfecho. El apóstol Pablo era alguien que, a pesar de todo lo que él había tenido, se recuerda todos sus méritos, todos sus diplomas, todos sus honores. Él era alguien que ahora en Cristo probablemente no tenía lo mismo, pero estaba totalmente satisfecho. Él dice en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, y aquí está la clave, subráyelo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Si usted no es feliz cuando no tiene, no se preocupe, no va a ser feliz cuando tenga. Tiene que aprender a contentarse. No importa la situación, dice Pablo en Filipenses 4:11, por la que usted está pasando, aunque está fuera extremadamente difícil, dice Pablo, él nunca estaba descontento con la situación. No importa si fuera prisionero, no importa si él vivía en una casa pequeña, no importa si él estaba encadenado a un soldado romano, él era feliz cualquiera sea su situación. Aunque no tuviera nada que comer, dice, yo he aprendido a contentarme, cualquiera que fuera mi situación. Y le recuerdo que el apóstol Pablo, aparte de ser predicador, tenía un trabajo. Él hacía tiendas para vivir, dice la Biblia. Tiendas para vivir. Y a pesar de la situación que hubiera podido estar enfrentando, él dice, yo soy feliz, estoy satisfecho porque he aprendido a contentarme. Mire, nada de estas circunstancias que Pablo enfrentó y que usted y yo sabemos afectaron su contentamiento, porque estaba satisfecho con lo que tenía. Su contentamiento no disminuía por la falta de bienes, es decir, soy feliz porque tengo, pero el siguiente día estoy triste porque no tengo nada. No, eso no afectaba la vida de él, por el contrario, él agradecía, dice aquí Filipenses 4:11, porque aunque fuera poco, él tenía. Tristemente las personas no están contentas ni con mucho ni con poco. Jehová es mi pastor, dice David, y nada me faltará. Mire, deberíamos preguntarnos seriamente, hermanos, ¿cuál es mi actitud cuando paso por circunstancias difíciles en mi vida? ¿Estoy contento con lo que tengo o vivo completamente insatisfecho por lo que no tengo? Bueno, Pablo afirma algo que les dije que subrayara. Él dice, he aprendido. Hágale un círculo a eso, por favor. He aprendido. Necesitamos aprender a vivir agradecidos en lugar de estar obsesionados con exigir que alguien satisfaga nuestras necesidades. David decía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Un comentarista decía que vivimos en un mundo obsesionado con la felicidad y muchas personas están dispuestas a transitar cualquier camino para conseguirla. Les dije al inicio, incluso degradando sus propias vidas. Ellos quieren más, no importa lo que cueste. Cueste lo que cueste. Algunos, decía este comentarista, la buscan en el éxito personal y profesional, otros en el dinero o en las relaciones amorosas y en miles de alternativas posibles. Mire, hágase esta pregunta cuando usted piense estar satisfecho. ¿Qué es lo que busca usted para satisfacer su vida? Pregúntese, ¿qué es lo que busca usted para satisfacer su vida? ¿Qué es lo que necesita para satisfacer su vida? Ahora déjeme darle otra pregunta. ¿Cómo va a saber qué es cuando usted lo encuentre? ¿Cómo va a saber? Esto es lo que yo necesitaba y hasta aquí llegué. Hoy soy plenamente feliz. Tercera pregunta que quiero hacer. Primera es, ¿qué es lo que usted necesita para estar satisfecho? Segunda es, ¿cómo voy a saber qué es cuando yo lo encuentre? Y tercera, ¿va a durar mi satisfacción para siempre? ¿Va a durar para siempre? ¿O estoy buscando una satisfacción momentánea? Mire, en la búsqueda en la que usted y yo nos encontramos, hermanos, tarde o temprano nos daremos cuenta que nada puede llenar el corazón, que el vacío que hay en el corazón de los seres humanos, únicamente Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ahora, nota en segundo lugar. En segundo lugar, este salmo nos muestra la persona en la insatisfacción. Ya vimos la búsqueda, pero ahora vamos a ver la persona en la insatisfacción. Solo Dios, les dije, puede satisfacer el vacío y la necesidad que hay dentro de nuestro corazón.
Hace un tiempo atrás le mencioné a un hombre llamado Blaise Pascal, quien fuera un físico francés, quien dijo: en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna otra cosa creada. Blaise Pascal decía: el corazón de los seres humanos hay un agujero que tiene la forma de Dios y solamente Dios puede llenarlo. David reconoce que no hay nadie que pueda satisfacer su vida aparte de Dios. Aunque otras traducciones dicen, en el Salmo 23, versículo 1, otras traducciones dicen: el Señor es mi pastor, que básicamente es la traducción literal en español. Pero la Reina Valera, que usted y yo usamos aquí en la iglesia, usa exactamente la palabra hebrea para este pasaje: Jehová. La misma palabra, el mismo título que se usa en la versión hebrea es el mismo título que la Reina Valera presenta en el Salmo 23. Jehová es mi pastor. La Reina Valera usa Jehová. David dice Jehová, el nombre sagrado de Dios. El nombre sagrado de Dios. El sumo sacerdote mencionaba ese nombre una vez al año en la presencia de Dios. Jehová, el nombre sagrado de Dios. Los escritores bíblicos, para escribir el nombre de Jehová, o cada vez que en la Biblia aparecía el nombre de Jehová, contaban las letras y dejaban el espacio en blanco. Ellos no podían usar la misma pluma con la que estaban usando las otras palabras para escribir el nombre sagrado de Dios. Los escritores bíblicos, para escribir el nombre de Jehová, tenían que consagrarse, bañarse 7 veces antes de escribir un solo nombre: el nombre sagrado de Dios. La palabra usada, mire, en hebreo son 4 letras, si usted las quiere anotar. No sé si están ahí en su bosquejo, pero son 4 letras: YHWH, el nombre sagrado de Dios. YHWH, no vocales. Por eso es que ese nombre se le llamaba el impronunciable. El impronunciable. Este fue el nombre con el que Dios se mostró en el Antiguo Testamento a Moisés en su aparición en la zarza ardiente. ¿Se recuerda? Cuando Moisés estaba preguntándole a Dios: mira, ¿y cómo voy a hacer para ir y hablar con el pueblo? En todas esas excusas que Moisés tuvo o quiso presentar delante de Dios para que Dios lo excluyera a él de la misión que estaba a punto de darle, dice la Biblia que Moisés pregunta algo: y cuando me pregunten cuál es tu nombre, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les voy a responder? ¿Qué les voy a mencionar al pueblo? Bueno, Dios usó lo que se denomina como un tetragramatón, esas 4 letras YHWH, que técnicamente es una combinación de consonantes no vocales. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, es el mismo pasaje que les acabo de mencionar, cuando Moisés le dice a Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién le voy a decir al pueblo que me está enviando? Y respondió Dios a Moisés y dijo: yo soy el que soy. Mire, en una Biblia hebrea, hay una versión hebrea que se llama, si usted alguna vez tiene la oportunidad de leerla o de comprar una, la versión Peshitta, así como lo escucha, Peshitta. En esa Biblia, cuando usted lee ese pasaje, usted lee YHWH. Yo soy el que soy. Éxodo 3:14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel. YHWH es el que me envió a vosotros. El nombre sagrado de Dios. ¿Sabe qué significa? Estas 4 letras, estas 4 consonantes, significa el siempre existente, el que existe en sí mismo. Si alguna vez sus hijos, siendo niños, le han preguntado ¿de dónde nació Dios? ¿O quién creó a Dios? No, Dios es YHWH, el siempre existente. El nombre sagrado de Dios demuestra su existencia eterna. Dios ha existido, significa este nombre, y Dios existirá siempre. Ese Dios es a quien David describe como: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aquí, hermanos, el nombre de Dios demuestra su autoexistencia, demuestra su eternidad. El Dios eterno es el que es mi pastor y el que me va a cuidar. El Dios eterno, el que siempre ha existido, es el que va a tener cuidado de mí. Él es mi pastor
y nada me faltará. El comentarista Matthew Henry, y está ahí en sus notas, dice que este nombre, el nombre YHWH, denota que en sí mismo yo soy el que soy, y esto explica su nombre, el nombre de Jehová, y significa 4 cosas según este hombre, Matthew Henry. En primer lugar, está ahí en sus notas, que Él es autoexistente y tiene su ser en sí mismo. Nadie creó a Dios, nadie va a acabar con Dios. Dios es el siempre existente. Número 2, este nombre, dice Matthew Henry, significa que Él es eterno e inmutable y siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Dios nunca ha dejado de ser y nunca dejará de ser. Él es el mismo, Él no cambia. Esa palabra inmutable significa que Él no cambia. En tercer lugar, este nombre significa que Él es incomprensible. No hay medios humanos para tratar de entender a Dios. No hay medios humanos para tratar de entender lo que Él hace. Él es incomprensible. Es decir, que tratar de entender y tratar de indagar quién es Dios y tratar de explicar por medios humanos quién es Dios, eso es imposible. Imposible. Y número 4, este nombre YHWH significa que Él es fiel y veraz en todas sus promesas. Nada de lo que ha dicho va a caer o dejará de ser. Nada de lo que ha dicho cambiará. Él es fiel y veraz en su palabra. Básicamente lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: mira, ve al pueblo y dile, el yo soy, el siempre existente, yo soy y no hay nadie fuera de mí, es el que te está enviando para que saques a mi pueblo de Israel. Ahora, no sé si notó que el título de Dios o el título que Dios usó es como el título que Dios usó para describirse a sí mismo, es como una oración incompleta. Yo soy qué, o yo soy quién. O sea, el título que Dios usó para describirse a sí mismo, YHWH, es el gran yo soy. Yo soy qué. Bueno, hermanos, es Dios quien satisface nuestro corazón. O sea que básicamente ese título significa que el yo soy se convirtió en el Él es. El yo soy se convirtió en el Él es. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, ¿está usted hambriento? Bueno, la Biblia dice que Él es el pan de vida. Juan 6:51, Cristo dijo: yo soy, el yo soy, el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, refiriéndose a sí mismo, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Ahora, déjame hacer otra pregunta. ¿Está usted en oscuridad? Bueno, Él es la luz. Yo soy se convierte en Él es la luz. Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. ¿Está usted perdido o confundido? Bueno, el yo soy se convierte en Él es. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por último, ¿está usted en necesidad o se siente desamparado? El yo soy se convierte en Él es el buen pastor. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta dónde David nos llevó en esta ilustración? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando David describe a Dios como su pastor, David escribía acerca de su propia experiencia. Les dije que muchos consideran que David escribió este salmo siendo un hombre adulto, cuando ya era rey. Pero recuerde que él pasó los primeros años de su vida como muchacho siendo un pastor de ovejas, el pastor de ovejas de su padre. Cuando Samuel va en busca del próximo rey de Israel, Dios le dice a Samuel: mira, llega a la casa de Isaí y ve sus hijos, porque de su casa, de la casa de Isaí, es que yo me voy a proveer de un rey. Entonces dice la Biblia que Samuel pasaron todos los hijos de Isaí. Pasó el primero, el segundo, el tercero, y David estaba ya cuidando las ovejas de su padre. Mire, cuando Samuel vio al primer hijo de David, un hombre alto, de porte de rey. Recuérdese que Saúl, quien fue el primer rey de Israel, la Biblia dice que era un hombre alto.
Dice la Biblia que el pueblo no podía ver por encima de sus hombros. Era un hombre grande. Entonces cuando Samuel ve al primer hijo de Isaí, dijo, este es el rey. Dios le dijo, mira, no te fijes, porque el hombre ve lo de afuera, pero yo veo el corazón. De todos los hijos de David, que tenía 7, el menor, que era de todos los hijos de Isaí, que tenía 7, David era el menor y estaba cuidando las ovejas de su padre. Era la tradición que el hijo menor fuera pastor de ovejas. En 1 Samuel 16:11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió, queda el menor, que apacienta las ovejas. Ahora note las palabras de Samuel. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa si él no está aquí. ¿Qué estaba diciendo Samuel? Este muchacho es el próximo rey de Israel. Mire, David entonces entendía que las ovejas dependen completamente de un pastor para alimentarse, para su guía, para su protección. Es Dios, hermanos, la persona a la que podemos llamar y llegar para estar satisfechos. Pero para lograrlo necesitamos tener una relación personal con Él. Necesitamos tener una relación personal con Él. El Salmo 73, 25 y 26 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, subraya esto, nada deseo en la tierra. Este era un hombre que estaba satisfecho en su pastor, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. El versículo 26 dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi porción es Dios para siempre. Un hombre satisfecho en Dios. Dios es el único que nos satisface. Pero a diferencia de nuestras necesidades físicas, que cuando estamos satisfechos no queremos comer más. Mire, dése cuenta, esta satisfacción que Dios nos da es muy diferente a las necesidades que están satisfechas en nuestra vida. Cuando usted tiene mucha hambre y terminó de comer hasta saciarse, usted no quiere más. Cuando usted tiene sed y usted bebe hasta saciarse, usted no quiere más. Bueno, la necesidad que Dios pone en nuestra vida es que estamos satisfechos y queremos más de Él. Mire cómo lo presenta el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo anhela por las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de ti, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? El deseo del salmista se había satisfecho, pero se había creado un deseo de Dios constante, como el siervo anhela por las corrientes de las aguas. Bueno, esa es la persona. Dios es quien satisface las más grandes necesidades de nuestra vida. Blaise Pascal decía, el ser humano tiene un agujero en el corazón con la forma de Dios. Ahora, nota en tercer lugar. En tercer lugar, este salmo, este primer versículo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, nos presenta el secreto de la satisfacción. El secreto de nuestra satisfacción, dice el salmista, está en Jehová, quien es nuestro pastor. Es cuando conocemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que nuestra vida está completa en Él. Ya no necesitamos nada más, porque Él lo llena todo. Eso es lo que David tenía en mente cuando dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él es nuestro pastor. Un autor llamado Ángel Martínez describe a nuestro pastor de la siguiente manera. Él es quien hizo al mundo, dice este hombre, y todo lo que hay en él. Quien encendió la vela del sol y puso las estrellas en su lugar. Quien extendió una alfombra de hierba verde sobre toda la tierra y la cubrió con flores. Quien escogió los valles y amontonó las colinas. Quien tomó el arco iris y lo tejió en una bufanda y se la arrojó sobre los hombres a una tormenta moribunda. Ese es mi pastor. Y mire, cuando pensamos en estas palabras, entendemos lo que David quería decir. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Por supuesto que nuestro pastor es todo eso y mucho más. Él es el secreto de nuestra satisfacción. La idea de Dios siendo el pastor ha sido usada a lo largo de todas las escrituras. Desde el inicio Jacob lo menciona en Génesis 49, 24, mas su arco se detuvo poderoso, dice él, y los brazos de sus manos
se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Note la descripción que hace. Por el nombre del pastor, con P mayúscula, refiriéndose a Dios, la roca de Israel. Y es cuando usted y yo conocemos a nuestro Salvador, que conocemos a nuestro pastor. Hablando del Salmo 23, el doctor Adrian Rogers decía, cuando decimos el Señor, nos referimos a su deidad. Cuando le llamamos mi pastor, nos referimos a su humanidad. Dios en forma humana, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es nuestro pastor. El Jehová del Antiguo Testamento, dice David, se convierte en el Jesús del Nuevo Testamento, el Dios hecho hombre. En el Señor Jesús, usted y yo conocemos al soberano Dios, al creador de todo lo que existe. Cristo Jesús es quien conoce y puede llevar a cabo, llenar el vacío que hay de lo que hay dentro de nuestro corazón. Mire lo que el apóstol Pablo escribió en Colosenses 2, 9 al 10. Él dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabe qué significa eso? Jesús era Dios completamente. Eso es lo que significa. Jesús es Dios completamente. Ahora note el segundo versículo. Si Jesús es Dios completamente y vosotros estáis completos en Él. Si Jesús es Dios completamente, usted y yo encontramos nuestra satisfacción en Él. Pablo dice, Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, cuando tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida plena. Cuando conocemos a Jesucristo, no necesitamos buscar nada más que satisfaga nuestra vida, ni los deseos más grandes que tenemos por dentro. Solo Cristo tiene el verdadero significado de la vida, porque Él es la vida. Es la fuente de conocimiento y poder para la vida cristiana. Estamos completos en Él. Mire, a Jesús se le describe como pastor en 3 diferentes ocasiones en las Escrituras. Y por medio de esas verdades que encontramos en esas 3 ocasiones, es que nos damos cuenta cómo Él verdaderamente satisface el vacío que hay dentro de nuestro corazón. A Jesús se le describe en primer lugar ahí en sus notas como el buen pastor. ¿Ya lo encontró? El buen pastor. Uno bueno es uno que cuida a tal punto, dice él, de dar su vida por sus ovejas si ellas están en peligro. Mire, David entendía muy bien el papel de un buen pastor. Él era un buen pastor cuando era niño. Cuando era niño él era un buen pastor. Dice la Biblia que cuando estaba tratando de convencer a Saúl que lo pusiera a pelear contra Goliat, porque se recuerda que él era un muchacho y Goliat era un hombre de guerra. Se recuerda que David llega preguntando ¿qué hace este incircunciso? Diciéndole al pueblo de Dios, ¿qué hace este desafiando al pueblo de Dios? Y estaba este gigante que durante 40 días, día y noche, se paraba frente a Israel y él decía, manden al mejor de ustedes a pelear contra mí. Si yo los venzo, ustedes van a ser nuestros siervos. Si él me vence, nosotros vamos a ser sus esclavos. Bueno, aparece David en escena. David se presenta frente a Saúl, quien era el rey en turno, diciéndole, déjame pelear con él. Ahora, si usted se recuerda, Saúl no quería dejarlo pelear porque era un muchacho. La Biblia dice que era rubio, de ojos azules, de hermoso semblante. Pero mire lo que David le dice a Saúl en 1 Samuel 17, 36 al 37. Él explica cómo él cuando era niño vencía leones, vencía gigantes. Fuese león, dice él, o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos. Osos, leones, gigantes. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y note, versículo 37, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las garras del gigante. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. David sabía lo que era ser un buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. David era un buen pastor. Él daba su vida, luchó contra osos, luchó contra leones y estaba dispuesto a luchar incluso contra
gigantes. Y hay un dato aquí importante. David en su reinado fue quien acabó con los gigantes. Interesante, ¿no? Leones, osos, gigantes. David sabía lo que era ser un buen pastor, pero él reconoce que hay un pastor más grande, uno nombrado como el buen pastor, Cristo Jesús. Y es tan bueno, dice la Biblia, que estuvo dispuesto a entregar su propia vida para salvar a sus ovejas, tal y como David lo hacía. De ahí que David dijera: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En Juan 10, 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor, dice Jesús, conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Versículo 15: como también mi Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Ahora note la última parte: así que sacrifico mi vida por las ovejas. Ahora, quiero que le haga un círculo, por favor, a la palabra conozco, porque esa palabra denota la relación de amor entre el buen pastor y cada una de sus ovejas. No todas sus ovejas, cada una de sus ovejas. Es decir, que el buen pastor conoce a sus ovejas por nombre. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que tiene muchas vacas, mucho ganado, tal vez? ¿No se ha dado cuenta que esas personas le tienen nombre a cada vaca? Sí. Aquella es la pinta, esta es la tal, nombra las vacas y sabe cuál es cuál. No importa si hay dos vacas iguales, él sabe qué vaca es tal. No sé si alguna vez usted ha conocido a alguien que tiene ovejas, pero es el mismo. Le pone nombre a cada oveja, le llama por su nombre. Él dice: yo conozco una relación de amor entre el buen pastor y cada oveja. Déjeme citar nuevamente al doctor MacArthur, quien dice: la verdad simple aquí en este pasaje es que Jesús conoce en amor a los suyos, ellos lo conocen en amor a Él, el Padre conoce en amor a Jesús y Él conoce en amor al Padre. El doctor MacArthur termina diciendo: los creyentes están atrapados entre el afecto íntimo y profundo que se expresa Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor. Nos amó tanto, dice la Biblia, que como el buen pastor, Él estuvo dispuesto a dar su vida en sacrificio por sus ovejas. Probablemente nadie hubiera dado nada por usted, pero Jesús entregó su propia vida. Probablemente nadie hubiera dado nada por usted, pero Jesús entregó su propia vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es el buen pastor. Y como Jehová es mi pastor, nada me faltará. Miren lo que dice Juan 10, 17 al 18. Un pasaje más adelante, el que acabamos de leer. Por eso me ama el Padre, dice Jesús, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Ahora note el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, hermano, los clavos no sujetaron a Jesús en esa cruz. Alguien dijo: los clavos no clavaron a Jesús en esa cruz. Lo que clavó a Jesús ahí, decía este escritor, fue un cordón plateado del amor y los lazos dorados de la redención, los que lo retuvieron ahí. Y en ese reino de los buenos pastores, donde Jesús está y donde David estuvo en su tiempo, el pastor muere por sus ovejas, da su vida por sus ovejas. Cristo Jesús es nuestro buen pastor. Ahora, note en segundo lugar, a Jesús en las Escrituras también se le denomina como el gran pastor. No solamente el buen pastor, sino que Él se convierte en el gran pastor. El buen pastor no solo murió por sus ovejas, sino que resucitó por amor a ellas, dándoles la vida eterna que ya les había prometido. Y al resucitar, el buen pastor se convierte en el gran pastor. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, vea esto, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El escritor de Hebreos incluye dos resultados importantes de la muerte y resurrección de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, él menciona que Dios obra en los cristianos para producir la clase de personas que a Él le agradan, es decir, buenas ovejas. Póngase a pensar, ¿qué clase de oveja es usted, hermano? ¿Qué clase de oveja es usted?
En segundo lugar, el escritor de Hebreos nos presenta que la obra de Cristo, muerte y resurrección, nos prepara para llevar a cabo la obra que a Él le agrada. No solamente nos convierte en las personas que a Él le agradan, sino nos capacita para hacer la obra que a Él le agrada. Así que debemos permitir que Dios, en primer lugar, nos transforme a nosotros, transforme nuestro interior y luego nos use para cumplir su obra en la tierra. Y esto es lo que significa convertirme en oveja. Eso es lo que significa convertirme en oveja. Eso es lo que significa tener un gran pastor. Era necesario que nuestro buen pastor entregara su vida, pero era necesario que también Él resucitara. En 1 Corintios 15, 17 al 18 dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil, dice la Biblia. ¿Se da cuenta? Era necesario que Él muriera, pero era necesario que Él resucitara. Y todavía son culpables de sus pecados, dice esta versión, la Nueva Traducción Viviente. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. No hay salvación, no hay esperanza de vida eterna si Cristo no resucitó. Pero gloria a Dios, hermanos, porque nuestro gran pastor resucitó. Y la Biblia dice que porque Él vive, nosotros viviremos también. Y porque Él ha resucitado, el gran pastor ha resucitado, Él nos ha dado, Él está puesto en un lugar de privilegio, mismo lugar que un día usted y yo estaremos. Pero Él, dice la Biblia, que está en un lugar privilegiado, cuidando de cada una de sus ovejas, intercediendo por ellas. Eso es lo que hace un buen pastor. Eso es lo que hace el gran pastor. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, por último, a Jesús se le llama no solamente el buen pastor, no solamente se le llama el gran pastor, sino a Jesús, hablando del Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jesús se le llama el príncipe de los pastores. ¿Quién regresará? Triunfante, a seguir cuidando de su rebaño. Ya no hay vacío en nuestra vida, porque el príncipe de los pastores lo llena todo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, cuando Cristo regrese por segunda vez, dice la Biblia que usted y yo le veremos en su gloria. En 1 de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mire, el mundo constantemente va a tratar de decepcionarnos. La sociedad va a estar en contra de nosotros, pero nuestra genuina satisfacción la encontramos por medio de una relación personal con nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. ¿Sabía usted que Dios lo hizo a usted, lo creó a usted para Él? Dios lo creó a usted para Él. En Hechos 17:28 usted encuentra que Dios es quien satisface nuestra vida, porque Él nos creó para su propia gloria. En Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos, y si nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios nos creó para su deleite. Y en medio de los sinsabores de la vida que podamos estar enfrentando, cuando más vacíos nos sentimos, necesitamos recordar que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, con esa simple frase, Dios se convierte en todo lo que necesitamos. Con esa simple frase, Dios se convierte en todo lo que necesitamos. En un mundo lleno de sinsabores, recuérdese: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a orar. Pero antes de orar, quiero invitarle a que usted cierre sus ojos ahí donde está, incline su rostro. Y quiero que piense por un momento en esto.
¿Está usted satisfecho con la vida que lleva? ¿O usted ve que hay un vacío dentro de su corazón? Usted ve que hay un vacío dentro de su corazón. Mire, déjeme decirle, ese vacío no lo va a llenar nada, sino alguien. Cristo Jesús. Usted puede ser cristiano de años y seguir sintiéndose vacío. Usted puede tener años en el evangelio con ese agujero en su corazón aún. Porque verá, el vacío lo llena únicamente nuestra relación personal con Cristo Jesús. Usted puede decir que es cristiano y seguirse sintiendo vacío, probablemente porque usted no tiene la relación que Dios quiere tener con usted. David dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo le invito que si usted siente que hay algo en su corazón, en su vida que falta, ¿por qué no dobla sus rodillas ahí donde está? Y dígale: Dios, yo reconozco que hay algo que aún no está lleno dentro de mí, que necesita llenarse. Dios, yo reconozco que hay algo que no está lleno dentro de mí, que tú necesitas llenarlo. No mi esposa, no mi esposo, nadie. Les dije que la satisfacción no se encuentra en algo, sino en alguien, en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por llenar ese vacío que hay dentro de nosotros. Quiero pedirte, Señor, que bendigas este momento y este pasaje que acabamos de leer. Señor, que en medio de las circunstancias que podamos enfrentar esta semana podamos recordar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú lo llenas todo. Te conviertes en el centro de todo. Tú lo llenas todo. Gracias, Padre. Gracias por haber enviado a Jesús a entregar su vida por nosotros. Gracias por su sacrificio. Gracias porque Él es nuestro buen pastor, nuestro gran pastor, y Él es el príncipe de los pastores. Gracias porque cada una de estas descripciones nos enseña algo acerca de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu sacrificio, porque tú eres el buen pastor. Señor, queremos pedirte en esta hora por este mensaje, que se quede en nuestro corazón y en nuestra mente. Señor, gracias por lo bueno que tú has sido en nuestra vida, y gracias, Señor, porque tu misericordia es grande. Ayúdanos, Padre, a confiar plenamente en ti. Señor, te pido por cada persona que está de rodillas en este lugar, reconociendo que hay algo en su corazón que necesita ser llenado. Señor, llena el vacío que hay dentro de su corazón, cualquiera que este sea. Solamente tú puedes llenarlo. Solamente tú puedes llenarlo. Bendice este tiempo y ayúdanos a ser fieles a la voz de tu palabra y recordar siempre que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, hermano.